Los triángulos tienen diferentes atributos y propiedades que usualmente son denominados teoremas. En esta oportunidad vamos a revisar 3 teoremas que son muy comunes en el uso de la geometría y en particular en nuestro curso de matemáticas. Para comenzar, analicemos un teorema denominado el teorema fundamental del triángulo. Este teorema establece que la suma de las medidas de los ángulos interiores en todo triángulo es equivalente a 180 grados. Intentemos entonces, mediante una construcción geométrica, mostrar la validez de este atributo o propiedad. Es importante reconocer como punto de partida cuál es la hipótesis de esta caracterización. Para comenzar, supongamos que tenemos un triángulo ABC cualquiera. En esta gráfica hemos denominado el vértice A, B y C mayúscula los puntos que determinan nuestro triángulo arbitrario. Asimismo, hemos denominado con letras minúsculas A, B y C a sus 3 ángulos interiores. Podemos apreciarlos en este momento en nuestro gráfico. Nuestra gran conclusión será probar que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es equivalente a 180 grados, lo que usualmente denominamos tesis. Para ello, en nuestro gráfico notemos que se han dibujado 2 líneas paralelas. Una de ellas es la línea que incluye a los puntos R y T, y que a su vez la hemos hecho coincidir con el vértice A de nuestro triángulo. Paralela a esta línea recta hemos construido una adicional, que pasa por los puntos P y Q, pero que además hemos tenido la precaución de que incluya a los vértices B y C de nuestro triángulo. De esta manera podemos corroborar en nuestra gráfica que estas 2 líneas paralelas están siendo cortadas por 2 transversales entre sí. Para esta situación, las transversales son equivalentes al lado AB del triángulo y habría una segunda transversal que es el lado AC de nuestro triángulo. Si recordamos algunas de las características que en otro video hemos estudiado acerca de los ángulos formados entre líneas rectas paralelas y transversales, podemos entonces corroborar y comprobar que el ángulo B y el ángulo B son equivalentes entre sí. Recordemos que es lo que hemos denominado el teorema de los ángulos alternos internos entre paralelas. De la misma manera, podríamos corroborar que el ángulo C y el ángulo C cumplen la misma característica, alternos internos. Por tal razón, son congruentes entre sí, o lo que equivale a decir que tienen la misma medida. Muy bien, si revisamos nuestro dibujo, en la parte superior o alrededor del vértice A, notamos 3 ángulos que al revisarlos entre sí, están sumando 180 grados, o lo que comúnmente denominamos un ángulo llano. De esta manera, si sumáramos la medida del ángulo B, más la medida del ángulo A, más la medida del ángulo C, estaríamos conformando la medida del ángulo llano, o en otras palabras, equivalente a 180 grados. De esta manera, hemos comprobado entonces que en todo triángulo la sumatoria de sus ángulos interiores es equivalente a 180 grados. Finalmente, los invito a que con un transportador verifiquemos esta importante propiedad de un triángulo cualquiera. Otra importante característica que cumplen los triángulos está referida a las medidas de sus ángulos exteriores. En particular, centremos nuestra atención sobre uno de ellos y generalicemos esta situación mediante el enunciado de un teorema. Usualmente es reconocido o denominado el teorema del ángulo exterior y establece que en todo triángulo la medida de uno de sus ángulos exteriores es equivalente a la suma de las medidas de 2 de los ángulos interiores no adyacentes. Para ello, y mediante una situación gráfica, ilustremos nuestra situación y comprobemos la validez de este importante enunciado. Para comenzar, consideremos un triángulo arbitrario
cuyos ángulos interiores hemos denominado ángulo X, ángulo Y y ángulo Z. Y de los posibles ángulos exteriores de nuestro triángulo, hemos denominado al ángulo beta como uno de sus exteriores y adyacente al ángulo Z, lo que equivale a decir que el ángulo X y el ángulo Y son los interiores no adyacentes al ángulo beta. Identifiquemos a continuación la tesis de nuestro enunciado. Debemos de probar que la suma de la medida del ángulo X más la suma de la medida del ángulo Y es equivalente a la medida del ángulo exterior beta. Para ello vamos a hacer uso del teorema anunciado anteriormente, denominado el teorema fundamental del triángulo, que equivale a decir en nuestro caso que si se sumáramos la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z, nos da como resultante 180 grados. A esta expresión o equivalencia vamos a denominarla por comodidad la expresión número 1. Y notemos cómo la rotulo en este momento y aprovecho para colocar una justificación. Teorema fundamental del triángulo. A continuación, una segunda expresión o una segunda equivalencia podría ser que la medida del ángulo Z más la medida del ángulo beta es equivalente a 180 grados. Y se hace importante justificar por qué es cierta esta afirmación. Para ello, basta con observar en nuestro dibujo cómo el ángulo Z y el ángulo beta son adyacentes y son suplementarios. Al sumar estas dos afirmaciones podríamos concluir que forman un par lineal. Y todo par lineal en geometría es equivalente a 180 grados, como estamos observando en esta equivalencia o igualdad. Rotulemos ahora como la expresión número 2 a esta expresión y aprovechemos como en el caso anterior para justificar la validez de esta equivalencia, par lineal. Ahora bien, una importante propiedad que cumplen los números reales en el conjunto que estamos estudiando y analizando en esta situación es la propiedad de la transitividad, hecho por el cual podemos establecer una correspondencia entre la expresión número 1 y la expresión número 2, una correspondencia transitiva. Es decir, como ambas expresiones son equivalentes a 180 grados, podemos tomar el lado izquierdo de la expresión número 1, el lado izquierdo de la expresión número 2 y hacerlas equivalentes entre sí. De esta manera. Tenemos que la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z, que correspondía al lado izquierdo de la expresión número 1, es equivalente a la medida del ángulo Z más la medida del ángulo beta, que era a su vez el lado izquierdo de la expresión número 2. De la misma forma como en los dos pasos anteriores, voy a justificar la validez de esta información. De igual forma la denomino el paso número 3. Transitividad entre 1 y 2. Muy bien, hemos llegado entonces como conclusión importante a que podríamos utilizar otra propiedad de los números reales que nos permite eliminar términos equivalentes en ambos miembros de una igualdad. Si observamos con detenimiento, en ambos lados de esta expresión tenemos repetida la cantidad medida del ángulo Z, y como son números reales podemos eliminarlos o cancelarlos entre sí. Si yo los elimino o los borro en este momento, podríamos obtener una nueva expresión que no será otra cosa que la conclusión de nuestro teorema. La medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es equivalente a la medida del ángulo Z. Una tercera propiedad que estudiaremos acerca de los triángulos está relacionada nuevamente con los ángulos exteriores de un triángulo cualquiera. En esta oportunidad revisaremos cómo la medida de los tres ángulos exteriores en todo triángulo es equivalente a 360 grados. Para comenzar, generalicemos esta situación, como en los casos anteriores, mediante un importante atributo o propiedad denominada teorema. Para ello, nuestro teorema hace referencia entonces a la sumatoria de estas tres medidas o ángulos exteriores en todo triángulo. Consideremos
geométricamente un triángulo cualquiera. En este caso, hemos denominado a sus ángulos interiores el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Será importante entonces en nuestro dibujo agregar los ángulos exteriores. Para ello, hemos seleccionado en esta situación los siguientes ángulos. Exterior al ángulo X y de manera adyacente encontramos el ángulo alfa. Exterior al ángulo Y suplementario a él encontramos el ángulo beta. Y finalmente, exterior al ángulo Z y suplementario o adyacente a él tenemos el ángulo gamma. Recordemos entonces que dentro de las importantes propiedades o características de los ángulos formados, a estos ángulos los habíamos denominado con anterioridad ángulos adyacentes, suplementarios o en síntesis par lineal para estas tres situaciones. Nuestra demostración o comprobación partirá, al igual que en situaciones anteriores, desde el teorema fundamental del triángulo. Por ello, nuestro primer paso o equivalencia matemática consiste justamente en que la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z es equivalente a 180 grados, situación que la justificamos desde el teorema fundamental del triángulo. A continuación, generaremos una secuencia o cadena de tres equivalencias. Y estas situaciones hacen referencia a los pares lineales que estábamos formando en nuestra figura con anterioridad. Estas tres situaciones vamos a entrarlas a dibujar y a representar desde lo numérico. En nuestro caso, tenemos que la medida del ángulo X más la medida del ángulo alfa forman un par lineal, hecho más que suficiente para garantizar que es equivalente a 180 grados su medida. El segundo par lineal hace referencia al ángulo Y, al ángulo beta, que de nuevo al sumarlos es equivalente a 180 grados. Y finalmente tenemos un tercer par lineal que hace referencia al ángulo Z y al ángulo gamma, que al sumarlos nuevamente y al igual que en los casos anteriores es equivalente a 180 grados. Muy bien, para ello coloquemos entonces nuestra segunda justificación, medida de ángulos suplementarios o medida de un par lineal. A continuación, y haciendo uso de una importante ley o propiedad que tienen los números reales cuando están enfrentados en una ecuación o una igualdad, y es denominada la ley uniforme. ¿En qué consiste esta importante ley? Consiste en que podemos sumar los miembros izquierdos de diferentes igualdades junto con los miembros derechos de las mismas equivalencias. En este caso, voy a hacer la sumatoria del lado izquierdo de los pares lineales junto con la sumatoria de los lados derechos de estos pares lineales. Es decir, que en este caso hemos sumado la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z, pero asimismo vamos a sumar la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo gamma. De esta manera entonces observamos cómo el lado izquierdo de esta nueva equivalencia ha resultado de la sumatoria de las anteriores. De la misma manera vamos a sumar 180 grados 3 veces, lo que equivale a decir que hemos sumado un total de 540 grados. Coloquemos la justificación a este importante hecho, ley uniforme de la igualdad. A continuación, podríamos hacer una sustitución. Nosotros previamente habíamos mencionado que el ángulo X, Y y Z sumaban 180 grados, es decir, en el paso o situación número 1. Si revisamos con detenimiento en esta cadena de igualdades, podríamos sustituir o reemplazar todo el valor de la expresión número 1 desde su parte numérica en la expresión número 3. De esta manera entonces podemos observar que he cambiado el ángulo X, Y y Z por un equivalente numérico 180 grados que viene de la expresión número 1, mientras que los otros tres ángulos alfa, beta y gamma no los he modificado,
han quedado de la misma manera. De esta forma, encontramos entonces una nueva justificación para esta igualdad. Voy a llamarla el paso número 4 y vamos a justificarla como una sustitución del paso numérico o el valor numérico 1 en la expresión número 3. A continuación, podríamos notar mediante una importante propiedad de los números reales, de nuevo, la ley uniforme, junto con otras operaciones que cumplen los números reales, y podríamos transferir o cambiar de lugar el 180 grados que tenemos en el lado izquierdo para el lado derecho. Esta justificación es de nuevo la ley uniforme. Observa cómo aparece 180 grados restando en esta expresión. Nuestra justificación será ley uniforme de la igualdad. Finalmente, mediante la propiedad clausurativa y otras importantes propiedades que cumplen los números reales, podríamos hacer la resta de 540 grados menos 180, para obtener que la suma de la media del ángulo alfa más la media del ángulo beta más la media del ángulo gamma es equivalente a 360 grados como diferencia numérica entre los dos valores anteriores. Muy bien, y finalmente tendríamos una justificación equivalente a las operaciones en los números reales. De esta manera hemos comprobado la validez o veracidad de nuestro importante teorema.